Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaja, que me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido, si es primera vez que estás por aquí, dame la oportunidad de que me conozcas y que veas mi tipo de lectura y cómo lo hago y tal. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente apoyando el canal. Bueno, como se dieron cuenta, hoy tenemos horóscopo semanal y voy a estar utilizando dos mazos de tarot y un oráculo, pero lo voy a estar utilizando uno de los dos tarot lo voy a estar utilizando, se me quedó ella, en forma de oráculo. El oráculo como tal es este, Surrender, The Power of Surrender. El poder de como que de rendirse, de soltar, ustedes saben. Y, ay, medio tos. Voy a estar utilizando el tarot viceversa, que lo amo, lo amo, lo amo. Ah, bueno, déjame mostrarle. El surrender es así, es este tipo. Es este tipo que tiene mensaje de qué es lo que tienes que soltar, qué es lo que tienes que hacer. Mi tarot de viceversa, hermoso, es este que está aquí y presenta dos caras, por eso es que es viceversa. ¿Ok? Y bueno, yo lo pinté de rojo. Y tenemos el arcángel, el poder de los arcángeles de Doran Virtue. Y este es el tipo de arte que se consigue. Este lo voy a utilizar como oráculo. Y ya está viejito. Ya tiene unos cuantos años. Miren, se está pelando todo. Pero es hermoso. Y me gusta. Me gusta más utilizarlo como oráculo que como tarot. Y bueno, ya está. Voy a acomodar las cartas, sacarlas de los oráculos y nada, hacer la lectura. Nos vemos dentro de un segundo. Hola Géminis, estas son tus cartas. Recuerda que esto es una lectura general. Toma solo lo que te resuene y el resto déjalo ir. Les pido disculpas de antemano por los ruidos que saben que están construyendo y no puedo hacer nada más los motores. Y espero que ningún vecino comience la música ahorita. Y esto es un residencial tranquilo, ya no se crean. Ok, vamos con Géminis, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Ay, mira, paz. El arcángel Arrael. Mira, Géminis, estás en un momento de transformación, ¿ok? Hay cierres de ciclo, ciclos que se abren. Dice, suelta el pasado. Es momento eh, de que sepas de que ya viene un futuro prometedor, ¿ok? Deja de ser, esta es la carta de la muerte, pero esta energía es maravillosa. A mí me encanta, de verdad que sí. Porque me dice que hay un cambio y los cambios son buenos, son positivos, porque siempre vamos a hacer cambio hacia lo mejor, ¿ok? Entonces, cualquier cosita también puedes buscar quién es el arcángel Arrael. Yo amo a Arrael. Él ayuda muchísimo en las partes de que tengas mucha preocupación, de que te cueste soltar algo, de resignarte a algo, pídele a él para que tú veas cómo cambia la perspectiva rapidísimo. Entonces ya sabes, Géminis, cambio importante, transformación, renacimiento de algo. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir con las cartas a mis queridos geminianos. Ok, lo que sí es que te digo que es un momento importante, pues porque a veces no nos negamos a ese tipo de cambio y entonces por eso es que te están diciendo suéltalo, déjalo ir, fluye con los cambios. Hay etapas y personas que llegan al fin de nuestras vidas y bueno, por más que querramos, son los ciclos, pues. Vamos a pedir tres carticas más para mis queridos Géminis. Se cayeron así. Y esta, mira, me quedó aquí. Vamos a buscar. Ok. Y esta fue la que quedó debajo.
Bueno, Géminis, lo que yo veo aquí es que esa situación que no has logrado soltar te tiene así tal cual, de manos atadas, inmóvil, aunque si te fijas bien esta carta, tú puedes salir de esa situación. Esta chica así se ve al derecho. Dice, ay, pobrecilla, no tiene nada que hacer. Está rodeada de espadas, atada, sin ver, pero tiene una espada que la puede liberar. Y si vemos, no está tan fuerte la soga. Y tiene como esa ayuda, ese respaldo. Entonces, a ti te salió así, lo que significa que te están mostrando los guías y maestros de que esa situación que tú sientes que es muy dolorosa, que te tiene paralizada, paralizado, eh, hay una solución, solo que tienes que emplearla, solo tú puedes. Y mira que sí lo puedes hacer, tienes las herramientas en la mano, ¿ok? Es como una lucha interna, porque es como algo de que tú siempre has querido, eh, que, que veía desde lejos así antes de que, ay, que yo quiero esto y tal, tal, tal. Y ahora que lo tienes, te das cuenta que no es realmente algo que en estos momentos te llene como tú pensabas que te llenaría o que te esté llenando como antes te llenaba. Es como algo que le estás dando la espalda, es una situación como que no quieres ver de frente, pero tienes que hacerlo porque tienes una lucha interna ahí, bien, bien importante en que si te vas o te quedas o qué haces. Muy bien. Este, lo que quieren también que te diga es que por más manipulación del ego que tengas, recuerda que tú puedes, tú tienes la fuerza suficiente como para salir de toda esta situación, solo que debes de tener como que cuidado en contigo, ni siquiera con los demás, contigo mismo, cómo te sientes, porque estás muy emocional o sí, estás muy emocional y tienes que tener inteligencia emocional, ¿ok? Porque si algo te duele ahorita, pero en un futuro cercano te va a proporcionar la paz, la tranquilidad que tanto tú quieres, da el paso, pero para dar el paso tienes que tener inteligencia emocional. Entonces vamos a ver qué más te quieren decir, mis queridos Géminis, porque todavía como que no logro ver qué es lo que realmente, como que qué está pasando. Me están hablando en forma muy general. Bueno, recuerden que ustedes lo llevan a su vida. Pero vamos a seguir viendo qué nos quieren decir. 4 carticas más. No se han caído. 4 carticas más, por favor. Una carta más, por favor. Ok. Y debajo del mazo. Muy bien. Para ver. Ajá. Mira, querido Géminis. Tienes un trabajo que hacer a lo interno bien importante, un trabajo meticuloso, donde solamente tú vas a saber hasta dónde logras colocar todos los detalles que tú quieres para esta nueva etapa, para este nuevo renacimiento. Sí veo también que van a haber momentos en que vas a sentir como que esa energía que tú quieres como que va demasiado lenta, pero está bien, porque acuérdense que, por ejemplo, un bebé cuando recién nace no puede salir corriendo, no puede caminar. Entonces, el hecho de que esta energía o este nuevo tú que está naciendo, que está renaciendo, se vaya tomando las cosas con calma, es mejor, porque así vas a tener esa energía de enraizamiento bien fuerte que te va a permitir empoderarte, ¿sabes? Como que te vas a empoderar muchísimo.
Se ve que tú has trabajado mucho en la parte de las emociones, has tratado de liberar pensamientos, has hecho, yo te veo haciendo rituales de eso, de soltar, este, agarrando agua de luna, agua de sol, colocando tus sentimientos muy a lo expuesto porque tienes que trabajarlo con ellos. Ten cuidado con los pensamientos que vienen así como que muy bruscos y no actúes por impulsividad. Puede llegar el pensamiento, la idea, pero analízala. Analízala, trabájala, dale con calma para que esta situación se vaya acomodando a tu favor, que realmente lo va a hacer porque es un nuevo ciclo de vida. Pero es así, es como que tienes que irte más a lo profundo. Yo no sé, yo siento que tú eres un signo de aire, ¿verdad? Estás pensando demasiado y esos pensamientos te tienen como que limitado en lo que tienes que hacer. Tú sabes lo que tienes que hacer, sí lo sabes, solo que tienes que decidir a dar el paso. Sé que no es fácil, para algunos de ustedes no va a ser fácil tomar el caso. No sé qué es qué tan difícil es la situación por la que están pasando, pero bueno, ustedes lo llevan a su vida. La cosa es que tienen que darlo para transformar esa energía. Y no se preocupen que van a terminar como un ser nuevo, renacido, así como te lo estuvieron diciendo desde el principio. Solo que vas a tener que entrar, Gemini, vas a tener que bajar tierra un poquito y enraizarte. Sí, tienes que hacer. Vamos a ver qué te quieren decir aquí con este oráculo para cerrar ya la tirada. Mira, dice que te entregues a la oración. Entregarte completamente a la oración. Cuando oras desde el corazón, eres escuchado por todo el universo y las respuestas y los soportes llegan a ti. Lo que veo con esta carta es que realmente necesitas un poco de claridad y bueno, cuando te dicen ríndete o entrégate a la oración, no necesariamente tiene que ser a un Dios en específico, a una deidad en específico, a la cual tú creas, que te conecte con esa parte sabia dentro de ti, con ese universo dentro de ti. A esa es que tienes que orarle. Yo no te voy a decir, ay, rézale a tal virgencita. Si tú no crees en las virgencitas, sino que crees en el universo, en el yo cuántico, entonces órale al yo cuántico. Orar es hablar. No es repetir una oración como por ejemplo el Padre Nuestro de pies a cabeza sin sentirlo. Orar es abrirte por completo a los pensamientos y hablar desde el corazón. Cuando tú oras, cuando tú hablas desde el corazón, eres escuchado, ¿ok? Entonces, hazlo, practica. Si no tienes la costumbre, hazlo para que tú veas que se siente muy bien. Ok. Este es como que entrega las creencias sobre ti mismo. Deja ir las ideas limitantes acerca de ti que se originaron en el pasado. ¿Ok? Tú puedes ser como que tú puedes utilizar tu propio poder y elevarte sobre tu vida. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo con esto? Palabras ciertas. Y discúlpenme las motos que están durísimas hoy. Hay muchas creencias que entiendo que son estas que te están limitando aquí. Hay muchas creencias que te tienen así, mano atada. Es como que de repente algo que estás, que estás creyendo o que has creído por mucho tiempo. Entonces te están diciendo que tú debes de dejar esa versión atrás. Nosotros no nos podemos, me incluyo porque yo había sido antes muy dura conmigo misma, con Mariela del pasado,
porque cómo era posible que se dejara manipular así o le hicieran tal y cual cosa. Pero María, la del pasado, actuó en el momento que lo hizo con las herramientas que tenía en la mano. Esta María tiene mucho más conocimiento, tiene mucha más sabiduría, experiencia que la María cuando pasó eso. Entonces yo no puedo seguir reclamando a eso y tengo que entender que yo no soy mi pasado. Yo hice algo en el pasado, en mi pasado es una acción que hice, eso no me define a mí. ¿Ok? Entonces tienes que soltar esas creencias. Por ejemplo, si tú querías hacer un emprendimiento y lo hiciste en el pasado y fallaste en ese momento porque no sabías de marketing, entró en una crisis y te descapitalizaste, lo que sea, no significa que todos los emprendimientos que tú vayas a hacer van a fallar, por así decirlo. ¿Por qué? Porque ya tú tienes esa experiencia. Entonces no digas, ay no, yo no voy a hacer emprendimiento porque a mí me va mal en eso. No, eso es una creencia. Y es una creencia sobre tu pasado. Entonces suelta eso, como dicen aquí, suelta eso en banda. Saca las creencias de ti mismo. Ay, mira qué lindo. Dice, entrégate al ser mágico que eres tú. Todos somos magia, inclusive en el aspecto mundano. Recuerda que tú tienes como un inicio mágico, con como que eres único desde el principio. ¿Qué es lo que me quiere decir esto? Muchas veces nos olvidamos de que la magia sí existe. Habían unos que decían, no, que la magia no existe, que no sé qué cosa. En el ámbito en que yo veo, la magia es todo, todo acto que pueda maravillarte, que te pueda dejar sin aliento, que te sorprenda, ¿sabes? Que diga, wow, pero qué hermoso, o wow, qué impresionante. Para mí eso es magia, ¿ok? Ustedes se han puesto a detallar desde dónde venimos nosotros, desde esa célula que se fue partiendo, por así decirlo, ¿no? Se fue. Y el desarrollo de un feto, todo lo que tiene que pasar, tanto el cuerpo de la mamá como las transformaciones que... Nosotros somos como esas orugas que se transforman en mariposa cuando estamos en el útero de mamá. Y todo por las cosas que pasan cuando nuestro cuerpo es atacado por una gripe, un virus, una cosa, todo como reacciona el cuerpo cuando tenemos una cortada, o sea, todos nosotros somos magia, eso es algo increíble. Cuando yo me siento así como que, ay, ¿cómo te digo? Que me siento un poquito así como que, ay, desvalorizada por mí misma, me pongo a recordar la maravilla que tengo aquí, que este cuerpo y veo mis cicatrices y recuerdo que ha pasado y veo mis tatuajes y veo mis marcas y todas las experiencias que yo he tenido. O sea, es algo increíble. Yo realmente es mágico. Lo que pasa es que lo olvidamos lo mágico que puede ser la vida porque nos sumergimos tanto en lo mundano que nos parece tan común que dejamos de sorprendernos. Tienes que volver a esa etapa de ese niño, ¿sabe? Wow, que creía en la magia. Pues así, un nuevo amanecer, eso es algo maravilloso, eso es algo mágico. Igual cuando viene el crepúsculo, que viene esos tonos, esos colores, que de repente ves una luna llena, o de repente no ves luna, pero ves todas las estrellas. O sea, todo es magia, todo es magia. Todo alrededor es mágico. ¿Qué es lo que tiene que haber detrás de toda esta luz que me está alumbrando aquí, que estoy haciendo la sombra aquí con las cartas? ¿Cuál es el proceso? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que yo pudiera hacer simplemente este movimiento, apagar y prender la luz? O sea, ríndete a lo mágico que eres tú. Este es un momento de transformación. Recuerda lo hermosamente hermoso, el ser maravilloso que eres. Bien, deja las creencias atrás, tú sí puedes. Y ora, habla contigo mismo, escucha tus respuestas que están allí. Todas las respuestas que tú buscas están dentro de ti. ¿Ok?
Bueno, mi querido Géminis, me pasé de filosófica contigo, pero es que no sé, alguien lo necesitaba escuchar y bueno, aquí estamos para eso. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes, que lo compartas y actives la campanita para que no se te olvide, o no se te olvide, no, para que no se te pase ninguna lectura. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Te quiero muchísimo, gracias de verdad por el apoyo. Recuerden que yo soy Kalahak y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Será para la próxima, mi querido Géminis. Recuerda, te estás transformando para algo maravilloso. Bye.